Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 8, en su versículo 2. Dice la palabra del Señor así, para honrarlo a Él. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Lo leemos una vez más? ¿O me sigue con su vista? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a orar por la palabra del Señor, que Él se glorifique en esta mañana, que todos podamos aprender, que todos podamos reconocer que la palabra es una verdad y que hay que llevarla en nuestra mente y en nuestro corazón para así nosotros estar bien delante de Dios. Señor Jesucristo, en esta hora te pido por esta palabra que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que te glorifiques en cada uno de ellos, que tu santa presencia los cubra, Señor, en esta hora. Permite, Señor, que yo pueda predicar la palabra con fluidez. Permite que el Espíritu Santo pueda hacer un efecto en los corazones de mis hermanos, Señor, en sus mentes, que salgan edificados, que salgan bendecidos, que tu santa gloria los abrace en esta hora. Llena tu casa con el poder de tu gloria, de tu Santo Espíritu, que nuestras vidas rebosen de amor, de tu gloria, Señor, en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, oh Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar? Gloria a Cristo. Quisiera predicar bajo el tema tres leyes divinas. Tres leyes divinas. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de una ley? Viendo el diccionario. ¿Qué es una ley? Es una regla, es una norma, es un mandato. Prácticamente es algo que tiene que llevarse a cabo. Eso es una ley. Y hay leyes terrenales, pero también hay leyes divinas. Cuando hablamos de divino, hablamos que vienen de un ser, de un Dios, de alguien que no está en la tierra, sino que está fuera de la tierra, al cual llamamos nosotros Dios. O muchas gentes tienen sus dioses. La divinidad viene de dioses, de Dios. O sea que son tres leyes, tres mandatos, tres normas, tres estatutos que vamos a estar viendo en esta hora, divinos, celestiales, que vienen de parte de nuestro Dios. Y no son leyes terrenales. ¿Por qué? Porque ningún hombre terrenal las mandó, o las llevó a cabo, o las impuso, sino que estas leyes fueron permitidas y fueron llevadas por Jehová nuestro Dios. Y es bien importante que podamos entender que estas leyes, queramos o no, son una realidad. Y están en nosotros, están aquí, en la tierra. El Señor ha permitido que estas leyes se posesionen del hombre, estén en nosotros con un propósito. Y es el propósito que queremos encontrar en esta hora a través de esta palabra, el propósito de estas leyes. ¿Por qué vinieron? ¿Por qué están en nosotros? ¿Por qué Dios permitió que estas leyes o estas normas se establecieran en las personas? ¿Con qué objeto? ¿Cuál era la función? ¿Qué Dios nos quiere decir en esta mañana con estas tres leyes divinas? Y vuelvo a repetir, porque ningún hombre terrenal las estableció. Porque si un hombre terrenal las hubiera establecido, estas leyes quizás ya no existieran. Porque los hombres terrenales cambiamos mucho, somos muy variables, venimos cambiando cosas y cosas. Los gobiernos dicen una cosa, entra otro presidente, otro gobierno, dicen otra cosa, cambian, van cambiando las normas conforme a su conveniencia, ¿sí o no? Por un ejemplo que tenemos, Clinton tenía sus leyes, llega Trump y pone sus leyes, o llega Biden y cambia las leyes de Trump. Y así van cambiando las leyes continuamente, día con día. Las leyes se van estableciendo conforme a los hombres que están ejerciendo un poder, un gobierno aquí en la tierra. Pero en esta hora quisiera hablar bajo las leyes divinas, tres leyes divinas que el Señor ha establecido y que no han cambiado, que ya pasaron muchos y muchos años y que ahí están guardadas con un propósito. Por algo pasaron o por algo se establecieron, y quisiera que fuéramos en esta hora a conocer una de las primeras leyes que la Biblia nos habla aquí en el libro de Romanos. ¿Cuál es la primera ley? ¿Cuál es el primer mandato que está en el hombre o que está en este pasaje bíblico en el versículo 2? ¿Cuál es? Habla de la ley del pecado.
Hay una ley que está en el hombre y es la maldad. Hay una norma que está ahí en medio de nosotros y es el pecado. Y nadie puede entrar en discusión con esto. ¿El pecado existe o no existe? ¿El pecado habita en el hombre o no habita? Aquí podemos decir nosotros no, o la mayoría como afuera, la gente puede decir no, el pecado no existe, el pecado no es real. Nosotros los que conocemos al Señor, los que hemos vivido bajo su palabra, todos diremos el pecado sí existe. Hay maldad en el hombre. En una ocasión Jesucristo le dijo a un hombre, solamente hay uno bueno, ¿quién es? Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es malo. En otra ocasión está diciendo Cristo, ustedes que son malos, ¿saben dar buenas dádivas a sus hijos? ¿Qué podemos decir de Dios? Que es bueno. Claro que nos dará al Espíritu Santo para que lo tengamos dentro de nosotros. Entonces el hombre es malo. Hay pecado en el hombre y contra eso nadie puede ir. Se puede levantar un príncipe, un rey aquí en la tierra y decir, no hay pecado, eso no existe. O como las nuevas filosofías, pecado, no hay maldad. Es conforme tú lo quieras ver o conforme tú lo quieras pensar, como dicen muchas personas, pero eso no existe. El pecado, la maldad no existe, son tus puntos de vista. Esto depende de cómo tú lo quieras ver. Se da mucho eso hoy en estos días. Pero nosotros, los que conocemos la palabra del Señor, los que hemos leído la Biblia, sabemos y estamos conscientes que hay una ley en el hombre, hay una maldad en el hombre, se llama pecado. Y está establecida en todos los hombres, no solamente en unos. Y como dice la Biblia, no solamente en Adán, sino que por medio de Adán, del pecado de Adán, todos los demás nos hicimos pecadores. Dice la palabra del Señor así, con Biblia, lo vamos a estar leyendo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado también entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el hombre por la desobediencia de Abraham. El pecado, hermanos, existe. Hay una ley que no puede ser quebrantada y es la ley del pecado. Existe en toda persona. Incluso el apóstol Pablo está diciendo que había una ley dentro de él. Y esa ley, él se refiere al pecado. Escuche esto, está bueno. Y no es cuando es Saulo de Tarso, el perseguidor, cuando está hablando que hay una maldad en él, una maldad que muere en él, con la cual lucha todos los días. No es cuando está persiguiendo la iglesia de Cristo. Está hablando cuando ya es un apóstol, cuando ya está consolidado como la persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo, por el Señor. Es cuando él está hablando de esta ley que está en él. Y se ha dado cuenta que lucha, que pelea, que todos los días está mentalmente luchando y peleando contra esos pensamientos de pecado, de maldad, y él le llama una ley. Pero déjame leerle otros versículos bíblicos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, todos pecaron. Las personas de la iglesia del año 2000, solamente ellos. La iglesia de los años 1000, solamente ellos. La Biblia incluye que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria del Señor. ¿Quién puede ir en contra de esto? Como dije hace un rato, nos podemos levantar miles y miles de personas, hacer un complot contra Dios, levantar los ojos al cielo y decirle, no hay pecado, no existe. Pero estaríamos nosotros locos, seríamos las personas más ignorantes, más locas del mundo, levantar la mirada y decirle, Señor, no hay pecado, el pecado está en la gente. Y día con día la gente, las otras, las que son más conscientes, dicen, pero ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué un hijo se rebela contra el padre y lo mata? ¿Por qué el padre mata al hijo? ¿Por qué matan a bebés los padres? ¿Por qué hay tanta maldad en el hombre? Porque hay pecado, por la desobediencia. ¿Quién puede ir en contra de esta ley divina que es el pecado? Nadie. Y con esto quisiera ser consciente de que hay una ley en el hombre, hay maldad en el hombre. Las personas debemos de asimilar que nosotros tenemos una lucha todos los días y todos los días debemos estar conscientes que el día de mañana la maldad que hay en mí va a querer levantarse y me va a querer llevar a desobedecer la presencia del Señor.
Sigue diciendo la palabra de Dios. El apóstol Pablo hablando. Así que, queriendo yo hacer el bien, escuche, como usted también quiere hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Si usted ve todo el contexto, está hablando del pecado. Hay una ley que está dentro de mí. Es un mal que hay en mi persona. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Hay una parte de mí que busca al Señor, que se deleita en su presencia, en sus mandatos. Pero veo otra ley en mis miembros, a lo cual seguimos llamando pecado, que se rebela contra la ley de mi mente, con aquello que quiero hacer bien. Está peleando todos los días y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Dónde está? En sus miembros. Está en su persona. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero el Señor nos ha librado del pecado, de la maldad. Solamente a través de Cristo Jesús nosotros podemos liberarnos de esta ley. Mas sin en cambio nosotros seguiremos bajo esta condenación, bajo esta ley. Fue que Dios meramente quiso imponer esta ley y decir, pecado para el hombre. Lo declaro, lo confieso por mi palabra. No, no fue así. El hombre desobedeció y el hombre se dejó engañar por el enemigo y Dios permite en su soberanía que esta ley se lleve a cabo dentro del hombre. No es que meramente Dios, por malo, como muchos lo quieren ver, trajo esta condenación o esta maldad como un castigo. Te maldigo. No vino directamente como te maldigo. No vino así. No vino así. El Señor nunca quiso maldecir al hombre en un principio. Siempre quiso la bendición para él. Que se ensanchara, que fructificara aquí en la tierra. El Señor quería tener un contacto directo con el hombre. No vino directamente a maldecir a la persona y decir, tienes pecado por mi palabra, por mi soberanía. No. Sino que el hombre desobedeció y vinieron unas consecuencias. Dios había advertido al hombre de comer del fruto del árbol prohibido y vino la maldad, vino el pecado. ¿Por qué? Por la desobediencia. Hay pecado en el hombre solamente porque alguien se atrevió a desobedecer a Dios. Ahora todos entramos en ese castigo o en esa maldad de pecado y todos debemos de estar conscientes que hay pecado en el hombre. Tú puedes debatir con tus primos, con tus tíos, con tus amigos, ahí en sus casas de ellos, puedes ir a evangelizar. La gente va a decir no tengo pecado, pero es gente que se engaña a sí mismo. El Señor está diciendo no os engañéis, no se engañen. Le habla solamente a la iglesia, le habla a todo el mundo. Que el humano no se engañe, porque todo lo que el hombre venga sembrando, todo eso va a cosechar y Dios no puede ser burlado. Si aquí la justicia terrenal, cuando implanta una ley de no matar en los países, te meten a la cárcel. El gobierno no es burlado. Es increíble cómo el gobierno terrenal se pasa 15 años, 20 años buscando una persona para implantar la ley. Después de 15 años lo encuentra y lo enjuicia. Después de 10 años lo encuentra y lo enjuicia. ¿Para qué? Para que esa ley sea establecida, para que la gente entienda el gobierno terrenal. Y mucha gente se ha querido burlar del gobierno terrenal, pero no lo consigue. Los encuentran y son enjuiciados, son castigados. ¿Por qué? Porque hay una ley terrenal. ¿Usted cree que nos podemos escapar de las leyes celestiales, de las leyes divinas? Hay un pecado en nosotros, hay un pecado en el hombre y debemos de asimilarlo, debemos de entender que hay una ley divina que está establecida en todas las personas. Ahora usted me dirá, bueno, ¿y qué puedo hacer? En primer lugar hay que estar conscientes que hay una ley que está, aleluya, rigiendo sobre nosotros, pero no se preocupe, porque viene la respuesta de parte de Dios a través de la Biblia. Cristo venció el pecado. Hubo un hombre que se hizo pecado, hubo un hombre que vivió en la tierra, se llama Jesús de Nazaret, el cual pudo vivir sin pecado, sin mancha, santo. Y al vivir de una manera santa, pura aquí en la tierra, es una persona que puede o que pudo derrotar el pecado. Vamos a verlo con versículos bíblicos. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan mira a Jesucristo como la única persona que va a poder quitar el pecado de todos los que estamos aquí en este lugar y todos los que existieron en la historia y todos los que vendrán más adelante. Jesucristo es el Cordero de Dios, el inmolado, el que quitaría el pecado del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Cuando le fuerte aplauso.
O sea que hay una ley que está establecida. Escuche esto, está muy bueno. Hay una ley que está establecida en el hombre, pero hay un hombre que puede quitar esa ley, ese pecado. El único que puede perdonarte esa culpa que llevas dentro de ti, el único que puede limpiarte de esa culpa es Jesús de Nazaret. Podemos ir con los gobiernos terrenales, como pasa muchas veces, se da mucho en los países de donde venimos, de Latinoamérica. ¿Cuántas y cuántas personas no son perdonadas y les quitan esa culpa, esa ley? ¿Por qué? Por la relación que tienen, por la amistad, porque son amigos, porque son familiares, porque son conocidos. Quitan esa condena, quitan esa ley y los dejan libres. O sea que la ley que está en nosotros nos condenaba, nos llevaba a una destrucción, pero a través del Cordero de Dios nosotros conoceríamos la libertad. Cuando la Biblia habla de libertad, habla de ser libre de todo pecado. Dígame, qué bonito. Podemos ser libres de todo pecado, porque el pecado nos lleva a la depresión, a la tristeza, a la agonía, a la frustración, a vivir una vida sin rumbo. El pecado nos lleva muchas veces a las personas a suicidarse, a la muerte. Pero el Señor Jesucristo es el único que pudo quitar y que puede quitar el pecado en nuestras vidas. Es el único que puede quitar esta ley que te condena, que te lleva a juicio. Solamente Jesús de Nazaret. Y Juan lo miró de esta manera. ¿Cuántos miran a Jesús como Juan lo miró? ¿Cuántos miran a Jesús como Juan lo miró? Jesucristo, el que quita el pecado del mundo, el que quita el pecado de mi vida, de mi persona. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Dice Juan, primera de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, para quitar esa ley que nos condenaba. Nuevamente, sí hay una ley divina sobre nosotros, pero hay alguien que la puede quitar. Y Juan dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Cristo, y Él vino para quitar nuestros pecados. ¿Cuántos están en pecado aún todavía? ¿Cuántos están en pecado aún todavía? Hay un hombre que se sentó a la diestra de Dios Padre. Su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, el Cordero de Dios, que puede quitar ese pecado que está en ti. No tenemos excusa. No tenemos excusa. No podemos vivir en condenación. El versículo 1 que leímos de Romanos, capítulo 8, dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay pecado. ¿No se alegra por eso? Yo sí. Y vaya muy bien con esto, porque las personas que están en pecado no van con el Señor. Siga muy bien estos pasajes bíblicos, porque las personas que se excusen en su pecado y decir no puedo. Claro que por nosotros mismos no podemos. Nadie puede. Nadie nos va a ayudar. Solamente los que están en Cristo Jesús, porque Cristo apareció para quitar el pecado. Él vino para limpiarnos de toda lepra, como muchas veces le llamamos al pecado, porque Él mismo no tenía aquella lepra, Él mismo no tenía aquel pecado, solamente Cristo Jesús. Porque sí hay una ley, pero Cristo la quebranta. Cristo quita esa ley de nosotros. Sigue diciendo más adelante, pero Cristo, Hebreos 10:12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Solamente un sacrificio basta. Ya no es como en el Antiguo Testamento, sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Ya la gente no tiene que colgarse de un madero como en estos tiempos, aún todavía cada Pascua o cada tiempo que se recuerda la crucifixión de Jesús, como lo va a hacer hoy en día. Es volver nuevamente a traer a Cristo a esa cruz cuando Él ya no está en la cruz. Solamente un sacrificio hizo Cristo por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y es suficiente. No tenemos que caer en las tradiciones de año con año, de que bueno, vamos a crucificar a uno y vamos a levantar a otro, vamos a latigar ciertas personas, como para querer agradar al Señor. ¿Usted cree que eso agrada a Dios? Óigame, en México cada vez se hace más grande. Ahí en Iztapalapa se hace la cosa más grande, ya más que en Filipinas. Ya también los hacen todo ese proceso de crucifixión. ¿Usted cree que Dios se agrada cuando Dios se ha de quedar viendo a las personas y a decir, sí, yo ya hice todo eso para que no lo hicieran? Yo ya hice todo eso para que ustedes no lo hicieran. Un sacrificio bastó para limpiarnos de todo pecado.
Si usted puede imaginar el sacrificio en México, el sacrificio en Filipinas y todas las partes del mundo que hacen ritos y tradiciones cada año haciendo no sé qué cosa para agradar a Dios, ¿se puede imaginar? Yo creo que Dios está vomitándolo de su boca porque están haciendo menos el sacrificio de Jesús. Y no podemos pasar por alto esto. Hebreos dice que eso basta. Eso basta, un solo sacrificio. ¿Para qué? Para limpiarnos de todo pecado. Es el único que puede quitar el pecado. Yo sé que hay varios pasajes bíblicos que podemos encontrar, pero solamente te traje estos tres. Porque nosotros debemos de entender que solamente Cristo puede limpiarnos o quitarnos de esa ley. Él ya murió por nosotros para que nosotros no muriéramos. Él ya fue herido por nuestras culpas, por nuestros pecados, para que nosotros no fuéramos heridos. Óigame, ¿por qué somos tan necios? ¿Por qué la humanidad es tan necia? ¿Por qué se siguen golpeando? ¿Por qué se siguen latigando? ¿Por qué hay sacrificios físicos que no ayudan en nada en su vida espiritual? ¿Por qué lo hacen? Por necedad, porque no han conocido a Dios, porque no conocen la Biblia. Mas sin en cambio nosotros somos libres de todo pecado en Cristo Jesús. Sí hay una ley que nos condena, pero Cristo rompe esa ley para todos aquellos que creen en Él. ¿Cuántos alaban su nombre? O sea que ya no somos pecadores. Ya no vamos a vivir bajo el pecado. Sigue diciendo Hebreos 9:26. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio del pecado, para quitar esa ley. Para quitar esa ley. Aquí hay leyes terrenales, muchas leyes terrenales, pero se puede imaginar que venga un oficial, que venga aquí el sheriff de esa ciudad. Mira, esta ley está en todos, pero tú vas a hacer la excepción. Tú si quieres con mi amistad, mi conocimiento, la relación, yo voy a quitar esa ley para ti. O sea que tú puedes hacer todo lo que los demás no hacen. Asimismo, Cristo se hizo amigo de nosotros, ¿sí o no? Amén. Más que amigo, ¿no? Yo no sé cómo lo ve usted como un amigo. Muchos lo ven como un padre, muchos lo ven como un familiar, un hermano, muchos lo ven como el pastor, todo se vale. Muchos ven a Cristo como el esposo, se hizo más que amigo. Pero lo lógico que muchas veces se nos viene a nuestra mente es que nosotros tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo primero que se nos viene. ¿Cómo te preguntan a ti? Bueno, ¿qué relación tienes con Jesús o con el Padre? Yo soy su hijo. Y te vas a San Juan. Y lo expresas, lo declaras, lo hablas. Eso sí lo debemos de declarar. Yo soy hijo de Dios, no es malo. Ahí está en la Biblia, el Señor nos lo enseña. Lo debemos de confesar no solamente hoy, sino que todos los días debemos de levantarnos cada mañana. Yo soy hijo de Dios. El Señor llevó mi condena. Ya no tengo esta ley de pecado en mí, en Cristo Jesús. Y Pablo está diciendo, aunque tengo este pecado, hay algo dentro de mí que quiere agradar a Dios en mi mente. Y hay una lucha, pero Pablo no se iba a dejar vencer. Todo lo podía en Cristo, hablando de esta lucha interna. Él fue quien dijo que hay una lucha espiritual. Hay una lucha entre nosotros mismos. La carne quiere vencer al espíritu, pero el espíritu que es de Dios tiene que vencer a la carne. Podemos en Cristo Jesús. Sí hay maldad, pero no te dejes arrastrar por muchas, como muchas personas dicen. Se ha encontrado usted con ex cristianos, yo no les quiero llamar cristianos, ex cristianos. Personas que quizás a lo mejor no nacieron de nuevo. ¿Qué te dicen? No, es que está difícil la vida. No, es que si usted supiera, pastor, no, pues el chamuco, el diablo. No, y es que lo otro. Y siempre excusas tras excusas. Y esa ley los gobierna, la ley del pecado. Van a una condenación. Pero nosotros en Cristo Jesús no pensamos como ellos. Pensamos como el apóstol Pablo y como ciertos apóstoles que se levantaron en Cristo Jesús. Tenemos nosotros la libertad. No baje las manos, vamos para adelante, vamos a buscar la santidad. A esto concluimos nosotros que el Señor nos está llamando a vivir una vida pura en Él, justa, justificados por Cristo. No hay pecado en nosotros. No se deje engañar por Satanás, porque Él viene todos los días a culparte. Eres pecador, eres pecador, eres pecador. No, en Cristo Jesús, Cristo me hizo libre de todo pecado. No hay condenación en mí. Y háblalo, háblalo. En serio, ¿cómo ayuda a confesarlo? No hay condenación en mí, porque yo lo estoy diciendo, el pastor, o si vas a otra iglesia y te toca escuchar un sermón de él y te lo dice, ¿porque él lo dijo? No, porque lo dice la Biblia. No hay ninguna condenación.
El Cordero se presentó delante de nosotros hace 20 años, en mi caso, en su caso a lo mejor 10 años o 30 años. El Cordero se presentó delante de usted. ¿Para qué? Para quitar el pecado del mundo. Ya hizo un sacrificio por mí y ahora vivo en libertad. Esta es la primera ley, la ley del pecado, la cual Cristo la ha quitado de nosotros. Esta ley existe para aquellos que no son amigos de Jesús. Esta ley existe para aquellas personas que no tienen una relación con Cristo Jesús. Está una segunda ley en este pasaje bíblico y es la ley de la muerte. Está establecido que el hombre muera. Es la palabra del Señor en Hebreos 9:27, se lo voy a leer como dice. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Esa ley, ¿quién la ha quitado? ¿Quiénes la quieren quitar? ¿La quieren quitar? ¿Sí o no? Sí. Se oye mucho en las noticias desde antes que ya los hombres están frisados, ciertos hombres, no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero yo empecé a leer revistas de muy interesante de México y de aquí de Estados Unidos hace más de 20 años, cuando me convertí al cristianismo, y ya se decía esto, que hay hombres que están frisados o los quieren frisar para que aquí a 200 años los despierten. O sea, los frisan vivos. ¿Por qué? Porque quieren saber si en 200 años ya haya algo para quitar la muerte y sean eternos. ¿Ha escuchado de esto o no? Mucho. ¿Cómo podemos encontrar la inmortalidad? Personas que quieren ir en contra de esta ley divina, dijimos en un principio, establecida por Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Porque Dios vino así como malo, que haya muerte en el hombre, que haya muerte en el hombre. Dios vino de esta manera, no. Volvemos a lo mismo, ¿por qué? El versículo que leímos, ¿se lo leo nuevamente? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hay una ley que está ahí, que es la ley del pecado, pero también hay una ley establecida por Dios, que es la muerte, y nadie puede ir en contra de esto. Dios lo permitió por la desobediencia del hombre. Está establecida la muerte, todos van a morir. Y yo quisiera traerte algunos personajes. Por ejemplo, Moisés vivió, ¿cuántos? 120 años. No nos alcanza la fe para llegar a los 120 años. Yo les dije hace unos días, mi fe es para 90, 95. ¿Y a usted para cuánto? Algunos de ustedes, bueno, 65. Qué poca fe tiene usted, hermano. Pero algunos de ustedes tienen esa mentalidad de ir un poco más allá, 110, 120 años. ¿Existe gente de 120 años ahorita? No existe. Hay gente de 115 años, 105 años. 120 años vivió Moisés. Pablo se cree que alrededor de 60, de 64, de 65 años vivió Pablo. Pero vivió. ¿A dónde quiero llevarte con esto? Adán vivió 930 años. Matusalén, 969 años. ¿Ve las diferencias de cuánto vivió aquí en la tierra? Se puede imaginar si Pablo vivió 60, 65, 64 años, no se sabe, pero más o menos un alrededor de 60 años. Se puede imaginar la diferencia con Matusalén, casi 900 años de diferencia. Uno vivió menos, el otro vivió más. ¿Pero qué pasó? Al último, los dos murieron. El que tenía más de 900 y el que tenía 60 años, pero a los dos se les llegó esta ley. Los dos murieron. Moisés vivió 120 años, pero murió. Adán vivió 930 años, pero murió. Y así consecutivamente. Noé 950 años, pero murió. Sé que puedes vivir 1000 años aquí en la tierra, pero vas a morir. Puedes vivir 200 años, pero vas a morir. ¿Por qué? Porque es una ley establecida por Dios. Está ahí y nadie puede ir en contra de esto. Y le llamamos ley divina, porque como dije en un principio, si fuera terrenal ya la hubiéramos quitado, todos hubiéramos votado, hasta yo. ¿En serio? ¿En serio? Todos hubiéramos votado, que vinieran aquí a recaudar firmas. Oye, ¿qué te parece que vivieras, pues no 90 años, que vivieras 300 años? Fírmenla aquí. Oye, todos firmando para querer vivir 300. Hermano, así somos. A ver, es verdad. Yo si pudiera conocer mis tataranietos y nietos y 5 generaciones, vivir 1000 años. ¿Quién no? Todos. Gloria a Dios. Esa ley no existiera si fuera una ley terrenal.
así fueran rusos, americanos, mexicanos, japoneses, así fuera quien sea, en el mundo no existiera esa ley, no existiera esa ley. Todos haríamos huelgas, no sé, nos iríamos a ciertas personas que impusieron esta ley para irnos en contra de ellos y decir no queremos esa ley, no queremos morir, queremos ser eternos aquí en la tierra. Todos iríamos contra ellos, pero está establecido por parte de Dios que todos mueran. 30 años, 10 años, bebés de semanas, de 4 semanas, sean cual sean las circunstancias, todos vamos a morir y nadie puede ir en contra de ello. ¡Qué tremendo! Quisiera leer algún pasaje bíblico que está ahí. Cristo venció la muerte también. No solamente venció el pecado, no solamente vivió puro, sino que también venció el pecado, la muerte, perdón. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. La persona estaba condenada a la muerte, al pecado, a un juicio, como el juicio que va a tener Satanás. Satanás está apoderado de las personas que no tienen a Cristo. ¿Cuántos y cuántos peleamos con esto? Pero ya no deberíamos de pelear. Solamente hay 2 señores, Cristo y Satanás. Solamente hay 2 caminos, como se nos hablaba el viernes. El camino o la puerta angosta, el camino ancho o la puerta ancha. Solamente dos, perdón. O son hijos de Dios o son hijos del diablo, como dice San Juan y dijo Cristo a los fariseos. Solamente hay 2. Y está diciendo que Cristo le quitó el poder a Satanás. O sea, el poder que tenía Satanás sobre tu vida, Cristo lo quitó. En mi caso, yo he creído que yo no le pertenezco a Satanás. Voy a morir físicamente, pero ahorita vamos más para adelante. Lo que me promete Cristo es glorioso. Y no solamente me lo promete a mí, se lo promete a usted. Llénese de la palabra del Señor en Cristo Jesús de Nazaret. Satanás tenía el poder de la muerte, vino Cristo y a través de su muerte le quita el poder a Satanás. Se levanta para gloria de Dios. Leemos otro pasaje bíblico. En Apocalipsis 1:18. Cristo se le aparece a Juan en esta visión, en este encuentro que tuvieron. Y le dice en Apocalipsis 1:18, hablando este hombre, Jesús, que creemos que es la figura de Jesús, que Él es el que vive, el que estuve muerto. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Hay una ley que está sobre el hombre, que es la ley de la muerte, que nadie puede ir en contra de ello. Todos vamos a morir. Pero está diciendo Cristo, yo tengo la llave. Yo tengo esta ley en mis manos. Y yo puedo decidir si tú mueres, o eres una persona que va a la destrucción, o eres una persona que va a la vida eterna, y puedo darte vida eterna, vida abundante. Tanto Él tiene el poder para darnos vida espiritual, pero también tiene el poder para darnos vida eterna, vida abundante. Está en el cielo con Él. Él tiene el poder de la muerte. O sea que la muerte se quiso apoderar de nosotros a través del pecado, a través de la desobediencia de Adán. Pero Cristo tiene el poder en sus manos. Por eso, ¿cuántos aman a Cristo? Ame a Cristo. Ame a Cristo. Ame a Cristo con todo su corazón, con toda su alma. Él está confesando, el que vive hoy, estuve muerto. Está diciendo Jesús, estuve muerto. He aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Nunca jamás va a morir Jesús. Él es el primero entre los muertos, el que se levantó y ya no murió. Se levantó Lázaro, pero volvió a morir. Se levantó la hija de Jairo, pero volvió a morir. Se levantaron ciertos muertos en el tiempo de Elías, pero volvieron a morir. Las personas se levantaron por un tiempo, pero nuevamente la muerte vino sobre ellos. Cristo se levantó para no morir nunca jamás. Vendrán los siglos y los siglos y los siglos, eternidad tras eternidad,
Y Cristo está ahí en toda su gloria, en toda majestad. La muerte, hablando figurado o haciendo una ilustración, le rondea por ahí, anda alrededor de él, pero ya no podrá hacer nada. Gloria a Dios. Y es que para vencer la muerte tenemos que morir también nosotros en Cristo Jesús. Entonces el Señor nos levantará para gloria de su nombre. En una abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesús vendrá por nosotros, nos levantará a los muertos. Iremos con Él. Hay dos leyes que llevamos en este momento. La ley del pecado, que existe, que no hay nadie que pueda ir en contra de ella. En todas las personas está esta ley, pero solamente podemos vencer esta ley o puede ser quitada a través de Cristo Jesús. Hay una segunda ley, que es la ley de la muerte, que nadie puede ir en contra de esta ley. Hoy se sigue diciendo, para querer encontrar la inmortalidad en las personas, en el hombre, quieren meter ciertos aparatos tecnológicos en nuestra mente, en nuestro corazón, y tipo robotizarnos, cyborgs, como muchas veces se le conoce, para que la gente no muera. Oiga, aquí se va a poner bueno esto. ¿Qué va a decir Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Porque hay una ley que está establecida y el hombre quiere ir en contra de esto. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Podrá el hombre ir en contra de Dios? ¿Podrá el hombre ganarle a Dios? Es lo más absurdo que podemos escuchar. Es lo más no sé, loco que puede escuchar una persona. Que el hombre pueda ganarle a Dios. Y es que el hombre no puede purificarse por nada. Los santeros te meten ahí a tinas con flores, con ungüentos para purificarte, pero al fin y al cabo no pasa nada. No pasa nada. Los que están en la China, en la India, por allá, se dan sus baños de vapor y todo ahí con aromas y no pasa nada. El pecado sigue estando ahí. La gente sigue siendo mala. No basta que te pongan aquí algo en tu frente, no basta que tomes de ciertas aguas, seguirás siendo pecador. No hay ningún santo, no hay ningún pensamiento, hermanos, que pueda limpiarte, solamente el poder de la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que la palabra del Señor nos limpia a cada uno de nosotros. Cristo Jesús es la palabra encarnada, el que vino a morir por nosotros. Y tampoco podemos ir en contra de esta ley donde todo hombre tiene que morir. Podemos pelear, podemos reclamarle a Dios, como se ha escuchado. Hay familias que se han amargado y pelean con Dios. ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué se murió mi padre? Eres malo, Dios, lo han confesado. No te quiero. Me escuché al pastor Agustín Campos dando un testimonio de unos misioneros, el cual se murió uno de ellos. Y ya siendo cristianos, clamaba uno de ellos: te odio, Dios, te odio, Dios, te odio, Dios. ¿Por qué? Porque la muerte se estableció, pero a ninguno de nosotros nos gusta. Y nos rebelamos contra Dios. Nuestras palabras no van a mover al Señor. Está ahí la ley. Solamente aceptando a Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros podemos ser librados de la muerte, del pecado, de todo aquello que se ha establecido. Iglesia, entendamos que podemos ser librados de la muerte. Podemos ser librados de este pecado a través de Cristo Jesús. Entonces usted me dice: entonces no me voy a morir. Entonces voy a llegar a los 1000 años y no me voy a morir. Todos nos vamos a morir. Pero Cristo nos promete una vida después de la muerte. Y nos dice que nosotros en Cristo resucitaremos. Porque Él vendrá del cielo con voz de mando, con voz de trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán para gloria de su nombre. Aleluya, yo me emociono con esta palabra, con esta esperanza para nosotros. Y ya no me importa si no voy a llegar a los 95, a los 90, yo nomás quiero que el Señor me levante cuando venga por su pueblo. Sinceramente es lo primordial y es lo primero para mí. Y habla de una tercera ley para concluir en este mismo pasaje bíblico: la ley del Espíritu. La ley del Espíritu. Que cuando hablamos del Espíritu, hablamos de uno con Cristo y hablamos de uno con el Padre. Hablamos de uno con el Hijo y hablamos de uno con Dios Padre. Ellos son uno. Y cuando hablamos de la ley del Espíritu, hablamos de la ley de Dios. La ley, dice la palabra en Romanos, la ley que da vida a cada uno de nosotros.
Y esto contrarresta la ley de la muerte y la ley del pecado. Estas normas y esos mandatos son destruidos por el Espíritu de Dios y también es una ley. O sea que Dios nos está dando la oportunidad a nosotros para romper todo pecado, para vivir una eternidad con Él. Y Él nos pone esta ley en medio de nosotros, la ley del Espíritu. Y dice así, Juan 6:66, gócese, el Espíritu es el que da vida. Hay una ley de muerte, pero el Espíritu es el que da vida. Puedes aplicarlo a muerte espiritual y a muerte física, porque el mismo Espíritu que nos da la vida espiritual es el mismo Espíritu que nos levantará de los muertos. Dice Romanos, el Espíritu que levantó a Cristo es el mismo Espíritu que va a levantar a la familia Toledo. ¿Dónde está la familia Toledo? Familia Bolsa, va a levantar el mismo Espíritu. Siéntete privilegiado. Y esto es como si, por ejemplo, el pastor Carlos se va a ir en el avión que se fue Trump allá para París, imagínense. El mismo Espíritu te va a levantar. El mismo de Cristo. Yo sé que usted se siente indigno ahorita. Ya se miró todos sus pecados, todas sus faltas. Pero crean en el Señor. Es el mismo Espíritu que nos va a levantar para irnos al cielo. Dice la palabra del Señor. El Espíritu es el que nos da vida, tanto espiritual como también nos va a dar la vida eterna por los siglos de los siglos. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta ley nadie puede ir en contra de ella. Puede venir Satanás a decirnos, no es cierto lo que te está diciendo la Biblia, no es cierto lo que dice el pastor, no es cierto lo que dice Romanos. Puede Satanás venir a engañarnos o querer venir a engañarnos como engañó a Eva y a Adán. No es cierto. Mira, no lleves a cabo estos pasajes bíblicos, serás más sabio, serás mejor. Ya deja la Biblia, está muy obsoleta, está muy antigua ya. Está ya muy anticuada. Puede Satanás llevarnos por ese lado. Pero no crea las mentiras. Y sigamos creyendo que el Espíritu de Dios nos da vida a cada uno de nosotros. Romanos 8:6. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu de Dios es vida. ¿Qué dice Colosenses? Pon la mirada en las cosas de arriba. Pon la mirada en el Espíritu de Dios. Enfoca la mente en el Espíritu Santo, porque Él es quien da vida y da paz. Podemos estar tranquilos, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley que Dios nos ha dado? Los mandamientos, su palabra, el Espíritu Santo, la ley que da vida. Hay una mentalidad que se quiere someter a la ley del pecado, pero hay una mentalidad que se quiere someter a la ley del Espíritu, que es la ley de Dios. Y nadie puede vivir en dos aguas, en dos mentes. O tu mente está enfocada en la ley de la carne, lo que es el pecado, o tu mente está enfocada en la ley del Espíritu, lo que es la palabra del Señor. Y está diciendo la palabra, la mente que está conectada con la carne, con las cosas de la carne, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a Dios. Sigue diciendo, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y sigue continuando Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¡Qué terrible! Solamente el Espíritu de Dios nos da vida a todos los que estamos aquí. Y si el Espíritu de Dios muere en nosotros, Dios está con nosotros, porque el que no tiene el Espíritu de Dios no puede vivir bajo esta ley del Espíritu Santo, esta ley de Dios. Escuche, hay dos leyes malas, se puede decir, de las tres que estoy presentando: la del pecado y la de la muerte. Pero hay una ley que es una buena noticia para nosotros, la cual debemos de aceptar, debemos de creerla con todo nuestro corazón. Debemos de acercarnos a Dios y creer en ella, la ley del Espíritu, la cual nos va a dar vida, la cual nos llevará al Señor, la cual nos ayuda a interceder. El Espíritu Santo, el cual nos levantará de entre los muertos. Porque aquel que no tenga esta ley del Espíritu, aquel que no tenga esto establecido por Dios, que a través del Espíritu Santo de Jesús podemos estar con Él, es una persona que no va a estar con Dios. Estará lejos de la eternidad. Y concluye un último pasaje bíblico. Jesús respondió, en verdad, a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu, la ley del Espíritu nuevamente, no puede entrar en el reino de Dios. Qué terrible.
que nosotros no asimilemos estas tres leyes. De cierto te digo, que si la ley del Espíritu, que si el Espíritu Santo no está en tu vida, si no naces de nuevo, no podrás ver a Dios. Mucha gente está confundida hoy en día y cree, todos van al cielo. Yo he venido predicando, muchas veces lo he dicho, toda la gente va al cielo. No, solamente la gente que vive bajo los parámetros, bajo la ley divina, que es la palabra de Dios. Cuando hablamos del Espíritu, no solamente hablamos de esa persona, del Espíritu, sino que hablamos de toda la palabra del Señor que nos ha dejado para agradarlo a Él. Todos aquellos que no nacen de esta palabra, de la palabra del Señor, que no nacen del Espíritu, no podrán ver a Dios. O sea que en esto echemos mano de la palabra, echemos mano de Cristo, echemos mano del Espíritu Santo y seamos personas que podamos vivir bajo esta ley que nos gobierna, la ley de Cristo, porque nos conviene, nos vamos con Él y seremos semejantes a su presencia. Porque aquel que vive bajo las dos primeras leyes, pecado y muerte, hermanos, es una persona que se considera enemiga de Dios. No pueden sujetarse a Dios, no pueden estar con Él, no pueden pasar una eternidad con Cristo Jesús. Concluyo con este pasaje bíblico, 8:9 de Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Escuche esto. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Repítalo muchas veces. El versículo que leímos dice, ninguna condenación hay para nosotros. Así como hay leyes terrenales, hay leyes divinas, hay leyes celestiales. Y estas son solamente tres las que te puedo presentar, que ahí están. Que aunque nosotros brinquemos, renieguemos, patalemos, estas leyes están en las personas. Y depende de nosotros que las dos primeras leyes sean quitadas de nuestra vida a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. El apóstol Pablo venció, aunque había esa lucha en él todos los días, porque una ley quería, o una mentalidad quería apegarse al Señor y la otra no. Nosotros podemos en Cristo Jesús. Es el Espíritu de Dios que nos va a ayudar a nosotros. Nunca lo haga solo. ¿Sabe qué hacemos muchas veces nosotros? Señor, yo sé que he hecho muchas cosas desagradables delante de ti y déjame arreglar esto, déjame arreglar lo otro y luego así viene el Espíritu Santo. No. Permite que Cristo venga a tu vida, a tu persona. Permite que el Espíritu Santo venga a tu ser y te componga, te restaure. Solamente Cristo puede restaurar tu vida. Hazte amigo de Él, que sea tu padre, que sea tu pastor, que sea tu esposo, que sea tu luz, que sea el pan de todos los días, que sea esa agua. Fíjese de cuántas maneras Cristo se presenta para que podamos entender la agua, lo básico para nosotros, el pan, lo básico para nosotros, el pastor esencial para las ovejas, el esposo, una ayuda idónea para nosotros, o la esposa, el cónyuge. Y ahí se presenta Cristo, un familiar, porque es el que te apoya siempre. Él es nuestro hermano, nuestro amigo. Dejamos que Él ilumine nuestras vidas, que venga tu persona y permite que Él ilumine tu corazón y tu ser. Hay tres leyes que ningún terrenal puede quitar. Solamente Cristo puede, hermanos, ayudarnos para que nosotros venzamos la muerte y podamos estar con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos quieren ir al cielo con Cristo Jesús? Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar por la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo.